Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Cabeza de Eva. Lo primero, hoy quería pediros disculpas esta vez porque, bueno, como os conté en la pestaña de comunidad, he tenido un problema con una dermatitis, luego me ha salido un herpes zóster, como no, en la cara. Entonces, bueno, digamos que me he podido maquillar muy poco y bueno, espero que con la edición se arregle, pero bueno, si no se arregla, pues centraros en mi palabra y no en el aspecto, si es posible. Hoy quería hablaros del trabajo. Tengo otro vídeo hablando de esto, pero digamos que he recibido un montón de emails, de preguntas, contándome cosas muy interesantes y compartiendo cosas conmigo. Y he decidido agruparlo todo en un vídeo en el que os comento algunas cosas por si os ayuda, como siempre digo, en vuestra propia reflexión, que al final es de lo que se trata, no de que yo puedo compartir mi experiencia, mi aprendizaje o la sabiduría que pueda tener sobre algo, pero al final lo que a mí me gusta es que uno lo escuche, lo medite, lo sopese y llegue a sus propias conclusiones, que yo creo que es lo más importante. El autoconocimiento y utilizar las cosas para mejorar aquello que podemos mejorar y sentirnos mejor con nosotros mismos. Este vídeo, como trata del trabajo, y antes de que alguien me lo ponga en comentarios, es un vídeo que puede ser útil para cualquiera. Como siempre digo, la puerta está abierta, el que vea los vídeos y le sirvan, que los utilice. No es específico, obviamente, para personas con altas capacidades, aunque sí es verdad que nosotros, por una serie de características que ya hemos mencionado en el otro vídeo del trabajo, pues solemos tener más problemas con esto. Pero bueno, dicho esto, para todo el mundo al que le sirva y lo quiera utilizar. Voy a empezar antes que por el trabajo, digamos, con el cómo escojo mi trabajo. Ya lo hemos mencionado también en otros vídeos, pero bueno, me gusta repetirlo porque hay personas que no los ven todos, que se acercan a uno, que llegan de repente. Entonces, pues, ¿cómo escojo mi trabajo? Pues digamos que hopefully escogemos aquello en lo que somos buenos. Es decir, no escogemos un trabajo, sino que tratamos o deberíamos tratar de escoger algo que nos haga felices, algo para lo que tengamos vocación, habilidades, que los peores días, porque al final todos los trabajos tienen malos días, incluso gente que aparentemente tiene trabajos maravillosos y trabajos que les hacen muy felices, pues tienen días horribles también en el trabajo, porque todo trabajo tiene una parte negativa. De hecho, el trabajo se llama trabajo, no hobby, y se llama así por algo. Y al final, los que más y los que menos trabajamos por dinero y trabajamos pues para poder mmm, pagarnos nuestra vida en este mundo que funciona así y no con el trueque. Entonces, también es verdad que hay una parte del trabajo que se hace por satisfacción personal y que muchos desempeñamos a lo mejor otras actividades que no son remuneradas y que nos hacen felices también. Pero al final trabajamos por lo que trabajamos y por tanto lo que hay que intentar es escoger algo que nos haga lo más felices posible dentro de las circunstancias. ¿Y cómo conseguimos esto? Escogiendo algo en lo que somos buenos, para lo que tenemos vocación, que en un día malo nos quede la satisfacción de decir, bueno, vale, pero me dedico a lo que me gusta. Entonces, yo creo que esto es algo muy importante a tener en mente, porque claro, el problema está en que hay un momento en nuestra vida en el que algunos tienen clara su vocación, pero otras personas no. Y aquí sí voy a decir que las personas con altas capacidades muchas veces no tenemos clara nuestra vocación porque somos buenos en muchas cosas o porque como el aprendizaje nos gusta tanto tenemos variadísimos intereses. Entonces es como muy difícil concentrarse en una cosa, pero sí es cierto que hay cosas en las que somos mejores y peores. Por ejemplo, yo creo que pues tengo unas habilidades lingüísticas o tengo una serie de habilidades, por ejemplo, pues no lo sé, a lo mejor orales o en la hora de pues expresión, etcétera, y que a lo mejor un trabajo de esa índole pues hubiera sido bueno. Y creo que hay otras cosas en las que soy más desastre, como por ejemplo las matemáticas, y que por tanto un trabajo como ingeniero pues creo que hubiera sido muy malo para mí. Entonces, dentro de que, sin embargo, hay un montón de materias dentro de lo que son las ramas científicas que me encantan y me apasionan, y hay momentos en que pienso que me hubiera encantado ser astrofísico, pues no sé si hubiera sido buena. Entonces, yo creo que es importante hacer esta reflexión, os lo comentaba en un vídeo, ¿no? Cuando los niños llegan a una determinada edad o ellos mismos, plantearse no tanto en qué quiero trabajar,
sino en qué soy bueno, qué me gusta hacer. Y una vez que escojo algo, intentar ser el mejor posible en eso que escojo, porque veréis, cuando uno es muy bueno en algo, al final las cosas le acaban yendo bien. Y da lo mismo el algo que sea, porque veréis, el otro día estaba escuchando un podcast de una chica que es arqueóloga y saqué esta impresión, ¿no? Cuando ella se decidió a estudiar esto en su casa, dijeron, madre mía, ¿dónde vas? Porque en eso, ¿cómo te vas a ganar la vida? Y resulta que no solamente se la gana, sino que se la gana muy bien, pero sobre todo es muy feliz y tiene trabajo. Y en cambio otras personas que a lo mejor escogieron trabajos más acomodaticios o teóricamente más prácticos, pues están en peor situación que puede estar ella. Por tanto, nunca se sabe. Y menos hoy en día, fijaos, porque la mayoría de los trabajos del futuro ni siquiera están escritos hoy en día. Es decir, a día de hoy hay montones de trabajos a los que se van a dedicar nuestros hijos que ni siquiera en este momento existen. Porque la vida avanza muy rápido, porque suceden muchas cosas. Entonces, hay un montón de cosas que pueden suceder y que aún no han sucedido. Y entonces, pues realmente yo creo que hay que centrarse en eso, en cuáles son mis habilidades, qué hago bien, qué hago mal, qué me gusta, y también ponernos desde el punto de vista negativo. Es decir, si tengo un mal día, trabajando de qué cosa voy a ser menos infeliz. ¿Vale? Es decir, si yo tengo un mal día en un hospital siendo médico, voy a ser más o menos feliz que teniendo un mal día en una oficina. Es un ejemplo, ¿no? O siendo un electricista. Bueno, pues dicho esto ya sobre el escoger trabajo y pasando al trabajo, lo que observo es que en el concepto trabajo hay muchísimos adjetivos que se están dando y esto se está haciendo ahora en todos los aspectos de la vida, que es, y os lo comentaba en otro vídeo, ahora hay una proliferación de catalogar a todo el mundo de psicópata, sociópata, narcisista, esto, aquello. Bien, yo creo que esto tenemos que reducir el uso de estas palabras y dejarlas a los profesionales que diagnostican, a los psiquiatras, que realizan estos diagnósticos tras una serie de conversaciones, pasando unas escalas y de una manera profesional porque tienen la cualificación, porque son médicos para hacerlo, estos diagnósticos. Y porque estamos hablando de trastornos mentales, no estamos hablando de una característica de personalidad. Es decir, cuando yo estoy hablando de sociopatía o de psicopatía, o de un trastorno de la personalidad narcisista, no estoy hablando del rasgo personalidad narcisista, que este sí que puede tenerlo alguna persona, o del rasgo de personalidad huraño o introvertido, no. Estamos hablando de trastornos mentales y por tanto no deberíamos apresurarnos a calificar a todo el mundo de esta manera. Por otra cosa además, porque cuando calificamos a alguien de esta manera, lo que hacemos es quitarnos a nosotros la responsabilidad. Porque muchas veces, cuando nosotros estamos en una situación, hay una parte que obviamente se puede deber al otro, pero hay una parte que también tengo yo que hacer el recorrido de decir, ¿hay algo que yo haya podido hacer que me ha llevado a esta situación? La respuesta puede ser sí o no, pero ese recorrido tengo que hacerlo. Pero cuando yo le doy a la persona un calificativo como sociópata, psicópata o con un trastorno de la personalidad narcisista, me quito a mí mismo toda la responsabilidad, porque oye, ¿yo qué voy a hacer si esta persona tiene esto? Es decir, ¿qué responsabilidad voy a tener yo? Y eso no es así, porque lo que estoy haciendo es, lo que os digo, no asumiendo una parte. Y luego también estoy haciendo otra cosa, quitándome totalmente el poder que tengo sobre la situación. Porque claro, si yo estoy en una situación laboral con una persona que es un psicópata, pierdo totalmente el poder sobre la situación. No hay nada que pueda hacer. Porque si esa persona ha decidido molestarme o ha decidido que estoy en su camino, no va a haber nada que yo pueda hacer. Porque al final es una situación pierde, porque ellos no tienen nada que perder y yo sí. Pero si es una persona normal con una serie de características que vamos a ver ahora, yo sí tengo margen de maniobra y tengo cosas que hacer. Entonces, por un lado es quitarme la responsabilidad, pero por el otro también me quito el poder y la capacidad de acción. Entonces, esto es algo que me gustaría que reflexionásemos y sobre todo apliquemos el sentido común. Creo que, como siempre digo, el sentido común es el menos común de los sentidos y últimamente yo observo que en general la gente se ha vuelto loca llamando a todo el mundo cosas. Y hay muchísimas cosas que se explican de una manera muy normal y que no hay que recurrir, como digo, a trastornos mentales para explicarlas, porque desgraciadamente hay cosas mucho más simples y gordísimas también que lo explican. Entonces, dicho esto, a modo de preámbulo,
Vamos a entrar en explicar, fijaos, yo creo que la mayoría de los problemas que tenemos las personas en el trabajo, y yo he tenido muchos, y muchos de vosotros porque me escribís también, y algunos también en la universidad o incluso en colegios, pero hoy me centro en el concepto de trabajo, pero podéis aplicarlo al colegio o a la universidad si alguno estáis en una situación así. Muchos de ellos se explican simplemente con dos cosas: el síndrome de Procusto y la envidia. Ya está. Para los que no lo sepáis, os explico lo que es el síndrome de Procusto. Procusto era el hijo de Poseidón, uno de los hijos, era posadero, tenía una posada y curiosamente le daba albergue a todo el mundo sin cobrarle, con lo cual era como fantástico. Pero ¿cuál era la característica de Procusto? Procusto era un sátiro y lo que hacía era que él tenía una cama y a todas las personas que no encajaban en esa cama les cortaba los pies si la cama se les quedaba pequeña o les cortaba la cabeza si la cama se les quedaba grande. Es decir, les cortaba aquello que se salía de lo que él había dispuesto. Bueno, un día llegó el típico héroe griego, que me vais a perdonar ahora, que ahora no me acuerdo exactamente el nombre del héroe que llegó, y dándose cuenta de que Procusto estaba engañando a la gente y la estaba asesinando, porque se dio cuenta de que tenía 2 camas, con lo cual nadie podía encajar nunca, porque siempre te ponía la cama si eras alto la pequeñita, si eras pequeño la alta. Es decir, lo que quería era, lo que hacía, asesinarte. Entonces, este síndrome se ha cogido para aquellas personas que por un problema de confianza en sí mismas, por un problema de envidia, por un problema de lo que sea, en un trabajo lo que hacen es cortarle la cabeza a los pies a las personas que tienen alrededor y que destacan, es decir, aquellas que se salen de la cama, del tamaño de la cama. Entonces, ¿cuál es el modus operandi de esta persona? Que te la encuentras, y yo me la he encontrado en absolutamente todos mis trabajos. Son personas que lo que hacen es acumular trabajo y hacérselas imprescindibles. Es decir, ellas acumulan mucho trabajo, cogen el tuyo, el del vecino, el otro, y entonces al final a ti casi no te queda margen de maniobra para el trabajo que han definido. Desgraciadamente hay un problema en toda organización, y eso os lo digo como estudiosa de las organizaciones, que es que generalmente los puestos de trabajo están muy mal definidos. Los puestos de trabajo es: necesito un economista, ahí te pongo, y luego ya decidirá tu jefe, el responsable de administración, lo que haces. Y entonces ahí es donde entra el problema de los procustos, porque en administración puede ser este problema, pero a lo mejor en otro, en un hospital, puede ser otro. Yo he leído vuestros mails y sé cómo se articula luego esto, pero el problema parte de una mala definición del puesto de trabajo, porque si el puesto de trabajo está bien definido desde arriba, hay poco que puedan hacer para hacerte esto, ¿no? Entonces esa es una manera que desde arriba, desde la organización, se puede evitar que haya estas personas. Pero ¿qué pasa con ellas? Que tienen otra característica, que son muy lameculos, y perdón por la expresión. Entonces los jefes siempre están muy contentos con ellos porque ven a esta persona siempre muy atareada, que lleva a cabo muchísima tarea, que saca mucho trabajo adelante, porque no penséis que son personas inútiles, no, en muchos casos son personas con mucha capacidad de trabajo, que trabajan bien y que realmente son eficaces. ¿Qué problema tienen? Que acaban generando todo tipo de ineficacias, porque se convierten en cuellos de botella. Como todo lo tienen que hacer ellos, todo tienen que pasar por ellos, y luego a todo aquel que destaca le cortan el cuello, al final generan equipos de trabajo que son ineficaces totalmente. Por lo que os digo, porque han generado un cuello de botella, porque no se han rodeado de equipos de trabajo que podrían funcionar, y a veces funcionar hasta 100 no está bien si tú podrías funcionar hasta 250 si en ese equipo hubiera personas mejores. Entonces, esto es algo que las organizaciones nunca ven. Ven el resultado que tengo, pero no lo comparan con el resultado que podría tener de haber sido las cosas de otra manera. Entonces, este tipo de personas, cuando dan con alguien que es eficaz, eficiente, al que ven que les puede hacer sombra de alguna manera, o cuando ven a alguien que ha descubierto cómo son, porque no les ríe las gracias, porque tiene una personalidad que destaca, lo que se dedican es a ensuciar a esa persona con comentarios generalmente sutiles, pero que van haciendo mella en los demás. Por ejemplo, comentarios del estilo de pídeselo a Pepe, bueno, a ver si te lo da porque es un tacaño. A lo mejor Pepe no es un tacaño, a lo mejor Pepe es el responsable de administración y es una persona que mira por la peseta porque tiene que mirar, porque luego él tiene otros superiores. Es un ejemplo. O a lo mejor dicen, tienes que ir a tal sitio, mira a ver si te lleva Miguel. Bueno, a ver si te lleva, porque es una persona tan rara. Y entonces tú
a lo mejor que no conoces mucho a Miguel, ya sacas la conclusión de que Miguel es una persona rara. Y como muchas veces funcionamos así, funcionamos con estos clichés y funcionamos de manera sencilla con las cosas que nos dicen los demás de los demás, nos quedamos ya con esta imagen y a poco que haga ya Miguel, pues ya lo vamos a clasificar en el cajón Miguel es raro. Y a lo mejor Miguel no es raro, a lo mejor Miguel tiene sus circunstancias o a lo mejor Miguel se da cuenta de cómo es Procusto y por eso no se lleva bien con él. Y a lo mejor es lo que el otro está intentando hacer, quitarse la competencia de delante. Pero van diseminando este tipo de cosas y creando también un mal ambiente en la empresa que muchas veces puede llevar a anquilosar determinadas zonas de la empresa. Yo trabajé en una empresa donde había un área de la empresa que no funcionaba nunca, porque contrataran a quien contrataran, las personas se iban. Milagrosamente, nadie sabía por qué. Porque, oye, el jefe era estupendo, trabajaba tanto, era maravilloso, era ta. Eso te contaban. Pero no era exactamente así. Sí es verdad que era una persona inteligente y que trabajaba, pero generaba todas estas ineficacias alrededor. Entonces, el síndrome de Procusto también, en el caso de que se dé en un jefe tuyo directo, porque esto puede ocurrir cuando es un jefe que te toca tangencialmente, o en un compañero, que también los hay, pero cuando te toca en un jefe directo, eso ya te hace la vida imposible, porque claro, obviamente no te va a dejar destacar, ni te va a dejar de tener una sola idea original. Y aquí es donde rozan también con el segundo grupo, los envidiosos, porque ¿qué hacen las personas cuando no te pueden destruir? Pues lo que hacen, es decir, cuando no pueden ser tú y quieren ser tú, lo que hacen es destruirte. Y entonces empiezan con estas frases de hacer de menos las cosas que haces bien, exagerar de manera increíble una cosa pequeñita. Tú imagínate que se te ha caído una tiza en el trabajo, eres profesor y de repente llega alguien por el pasillo y dice ¡ay, se te ha caído una tiza! Sin embargo, tú generas un proyecto maravilloso con tus alumnos y silencio. Nadie se hace eco, porque claro, si nadie se hace eco, eso no existe. Entonces, eso ocurre mucho con este tipo de personas. Entonces, mucho ojo al síndrome de Procusto. Ahora me diréis, ¿y esto cómo lo arreglo? Arreglo no tiene, porque son así, pero el arreglo es darnos cuenta de cómo son, no darles palabras como psicópata, sociópata, narcisista, no, es esto nada más, con esto ya hay bastante, y al daros cuenta, intentar hacer el juego al revés, es decir, intentar utilizar lo mismo, que es con pequeñas frases, tiradas en los sitios adecuados, ir haciendo que las personas se den cuenta, porque aunque no lo creáis, cuando se dicen las palabras adecuadas en los sitios adecuados, los demás también ven las cosas, porque muchas veces, y otra cosa que siempre infravaloramos, es que muchas veces las personas no son malas, es solamente que no se dan cuenta de las cosas, porque todos vivimos muy inmersos en nuestras realidades, en nuestros problemas, en nuestra cotidianidad, y a veces cuando un compañero viene y se nos queja de algo, como ya tenemos bastantes problemas, podemos llegar a pensar, oye, este compañero que siempre se me queja y me está criticando al otro, y yo no quiero caer en eso. Pero a lo mejor si ese compañero, en lugar de venir y quejarse del otro, lo que hace es hacernos una pequeña frasecita de estas, ¿no? Sutil, pues a lo mejor eso hace que se caigan las vendas. Entonces, este es una manera sutil de hacer que este tipo de personajes vayan siendo retratados. Porque lo que hay que hacer es retratarlos. E ir haciéndolo con estas pequeñas cosas, que es utilizar exactamente, es decir, es aprender de ellos. Observadlos y aprender de ellos, porque ellos lo hacen así. Entonces, utilizad el mismo método. Como se suele decir, quien a hierro mata, a hierro muere. Bueno, pues con el mismo hierro lo utilizáis contra ellos. Y esto es bastante útil, por lo menos a mí me resultó bastante útil en el pasado cuando me sucedió esto. El segundo tipo de personas son los envidiosos. Claro, la envidia es que a la envidia le damos poca importancia. Porque la tenemos catalogada como algo, no sé, como superficial, tonto, pequeño, pero la envidia es una de las cosas más malignas y destructivas que hay para la persona y para los que tiene alrededor. Porque la envidia al envidioso lo destruye completamente, porque le hace vivir en función de aquello que envidia en lugar de en sí mismo. Y eso es tremendo. Pero a la persona objeto de su envidia o personas les hace la vida imposible. Entonces, no minusvaloremos la envidia, ni el poder de la envidia, ni el impacto de la envidia en nuestra vida, que es enorme. ¿Qué pasa hoy en día? Fijaos, nuestra sociedad se ha acostumbrado a no frustrarse. Y, por ejemplo, hay una herramienta como Instagram que a mí me encanta, porque hay cosas maravillosas en ella y puedes ver cosas fantásticas y aprender y gente creativa y gente espectacular, pero tiene una cosa que nos ha acostumbrado a lo siguiente.
yo llevo esto, ¿te gusta? Cómpratelo. Entonces nos ha acostumbrado a no frustrarnos, a que si yo quiero algo, me lo puedo comprar, lo puedo conseguir. Y si no lo puedo comprar porque no tengo dinero, porque es demasiado caro, por lo menos sé que si me toca la lotería podría comprármelo. Pero ¿qué pasa con la inteligencia, con el talento, con la belleza? Que no puedo comprármelo y me tengo que frustrar porque no lo tengo y me tengo que frustrar y aceptar que otra persona lo tenga. Como todos nos hemos tenido que frustrar en determinadas situaciones de la vida con determinadas cosas. Pero como nos hemos acostumbrado hoy en día a no frustrarnos, ¿qué ocurre cuando soy una persona envidiosa y tengo un compañero que brilla, o que viste bien, o que es talentoso, o que cualquier cosa que se pone le queda bien, o que es divertido, o yo qué sé, que es muy soso, pero a mí me parece que brilla porque soy un envidioso? Como no lo puedo comprar y como no le puedo matar, ¿qué hago? Pues lo que hago es ignorarle y hacerle la vida imposible con un tratamiento de silencio, gaslighting, poniendo flying monkeys, es decir, utilizando gente contra él, que parece que están de mi bando y que a él lo van aislando, otra vez utilizando esas palabras en determinados momentos y esos adjetivos sutiles para hacer que esa persona quede mal. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? Que todo eso lo va notando, sobre todo si es una persona sensible o empática, esa situación alrededor la va notando, va sintiéndose aislado, va sintiéndose solo, va minando su autoestima y empieza a cometer errores. Errores pequeñitos, pero errores por estrés. ¿Por qué? Porque cada vez que quiere hacer algo dice, uy, a ver si me voy a equivocar. ¿Por qué? Porque si cuando se te cae la tiza se monta la Tercera Guerra Mundial y hacen parecer que es una cosa enorme, eso va minando tu autoestima y te va haciendo sentir nervioso cada vez que tienes que coger una tiza. Os pongo este ejemplo estúpido para que lo entendáis, pero es así como funciona. Entonces cada vez, digamos que vas trabajando peor y eso te va haciendo ir al trabajo con menos ganas, con más tristeza y al final una cosa que surgió en la envidia simplemente acaba pudiendo convertirse no en un moving propiamente dicho o en un acoso, porque a lo mejor la otra persona no llega a tales extremos, pero sí a que tú lo vivas así, ese aislamiento y esa continua oposición. Entonces, esto es algo a que tener en cuenta. ¿Cómo lo hacemos? Identificamos al envidioso. Es decir, nos damos cuenta que esa persona que nos dice cosas es por envidia y se lo resaltamos. Cuando nos damos cuenta y nos hace un comentario de uy, es que se te ha caído la tiza y vaya ruido, pues lo que tienes que decir es caray, vaya oído más supersónico, ¿no? ¿Qué tienes? ¿Qué pendiente estás de mí? Porque nadie más lo ha oído. ¿A ti nunca se te ha caído una tiza? Es decir, es resaltar continuamente las cosas que nos dice, resaltárselas, rebotárselas. Para ti, esto es tuyo, tómalo, no es mío, tómalo, tómalo, tómalo. Y a fuerza de defendernos, a fuerza de tener bien custodiada la portería, llega un momento que acaban replegándose y buscándose a otro al que envidiar. Entiendo que es muy complicado, cuando es tu jefe, por ejemplo, y no un compañero, y también entiendo que hay compañeros y compañeros, porque hay compañeros supervisores, hay compañeros que están muy aceptados, porque ojo, como os decía antes, la persona con síndrome de Procusto suele ser una persona que en muchísimos casos está súper bien vista en la empresa, está súper bien mirado y es el trabajador favorito de los jefes. Entonces es muy complicado. Pero digamos que es una labor de, como siempre, de conocimiento. Me doy cuenta de la situación, la evalúo y veo cuáles son mis alternativas y empiezo a poner en práctica un programa de defensa y me defiendo continuamente en lugar de vivir replegado y fajando y intentando que no me ataquen. Entonces, pues digamos que me iba a extender en otra cosa, pero no. Lo voy a dejar aquí en caso de que os interesara que hablara más sobre alguna cosa del trabajo o de alguna otra cosa que os interese. Es que digamos que casi todas las cosas que me habéis mandado por mail se centraban un poco más en esto, ¿no? Yo creo que estos son los dos perfiles que más daño hacen en los trabajos, resumiéndolos, porque sí, luego hay muchos rasgos de personalidad, luego está que yo soy sensible, que a mí me molesta el ruido y que el otro hace ruido, que yo tengo ideas innovadoras y resulta que mi jefe es un carca, pero nada de eso llega a los extremos de otras situaciones que sí llegamos cuando tenemos a alguien con síndrome de Procusto o con envidia, o con las dos cosas que se suelen dar. Entonces, ¿es esto más que es un sociópata, es un psicópata? Es porque, como os digo, esas palabras lo que nos quitan a nosotros es responsabilidad y capacidad de acción. Entonces, vamos a poner las cosas en su sitio,
porque, como os decía, el sentido común, que es el menos común de los sentidos, a veces es lo que más nos ayuda a la hora de responder y de tomar acción en determinadas situaciones de nuestra vida que nos pueden llegar a agobiar muchísimo y de las que no vemos salida, pero muchas veces sí la tienen. Y es una salida, como siempre, metódica, porque casi todos mis vídeos y todas las recetas que os doy no son de un día para otro. Casi todas las recetas que yo os doy no son de consigue un cuerpazo en un día, sino de ponte ya 10 minutos de ejercicio todos los días, que va a ser mejor que 1 hora a la semana, y te digo yo que al verano llegas bien. Entonces, esto es un poquito lo mismo, es todos los días un poquito y al final conseguiremos el resultado que queremos. Como os digo, si queréis algún otro vídeo sobre el trabajo, sobre algo concreto, podéis dejármelo en comentarios. Espero que este análisis os ayude a la hora de analizar la situación que vosotros estáis viviendo, encuadrándola, digamos, en estas categorías y viendo cuál es vuestra capacidad de acción sobre ello. Y como siempre os digo, muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!